siendo de mucha bendición para mi vida, espero que para la suya también, donde estamos tocando pues de manera un poco más profunda ciertos detalles que creo que nos van a disipar dudas y nos van a ayudar a entender mejor las cosas que tienen que ver con el Evangelio y que tienen que ver con nuestro servicio en Dios. Amén. Entonces seguimos avanzando en esto, haciendo un breve recuento. Hablamos en las semanas pasadas acerca de la diferencia que hay entre ser un seguidor de Cristo, ¿sí? Las características de un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo pues es una persona que no es salva, ¿sí? Aunque diga que es cristiana, nada más es un seguidor de Cristo. Dicen que son cristianos, pero no lo son, viven como quieren. Creo que todos conocemos de ese tipo de gente, ¿no? Usted se va a enterar, ahora viene ¿cómo se llama esto que hacen acá donde hacen conciertos del mundo? Palenque. Viene lo del palenque, todo eso, y se va a enterar de gente que, ay, el hermano fulano y la hermana, ay, sí, fuimos, y ahí estuvimos en el concierto de Juan Gabriel, no, ¿verdad? Pero, ¿quién queda? Joan Sebastián tampoco, se murió. Julián, no sé quiénes vayan a venir. Marisela, no, hombre, están todas las dos. Ay. O Marcela, no, Marisela es. Bueno, total. Todos esos dicen que son cristianos, pero son seguidores de Cristo. Nada más. ¿Sí? Un seguidor de Cristo no es salvo, no es cristiano. ¿Por qué? Porque nunca da fruto de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Comenzar a conocer lo que dice la palabra de Dios y empieza a haber un cambio. ¿Ok? Hablamos de los cristianos comunes, que es el segundo grupo. Este grupo de cristianos, cristiano común, ¿sí? Ese cristiano sí es salvo, sí se va a ir al cielo, vive como cristiano de verdad, sí tiene frutos de arrepentimiento, ya cambió sus prácticas, sus costumbres, su manera de hablar, los lugares donde frecuentaba. Ya no van a los conciertos de la Expo, ya no escuchan música que no es cristiana, ya escuchan música solamente que alaba a Dios, ya hay frutos de arrepentimiento. El cristiano promedio dijimos que es aquel cristiano que le da instrucciones a Dios. Dios, es que yo quiero que hagas esto. Padre, te pido que hagas aquello, Señor. Dame este carro, dame aquella casa, Señor. Dame aquí, dame allá. Toca a tal persona, haz allí, haz allá. Y se la pasa dando instrucciones a Dios. Y está bien pedirle a Dios. La palabra nos enseña, nos instruye a esto, pero tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? En las oraciones de los cristianos normales, y están bien, no son malas estas oraciones, ¿sí? Son oraciones donde solamente se hace una larga lista de peticiones. ¿Cuántos oran así? Nadie levanta la mano. Pero ¿cuántos su oración son puras peticiones? Digo, cuando oran. Llegamos a orar y es nomás para, ay Dios, ayúdame. Ay Dios, dame. Ay Señor, mis hijos. Ay Padre mío. Dios mío, ayúdame. Ay Dios, y haz esto, y haz aquello. Bueno, si tú nada más oras y hablas eso con Dios, eres un cristiano común. Y está bien, te vas a ir al cielo. No hay ningún problema, ¿sí? No hay condenación en eso. El cristiano común, otra característica, se pasa la vida luchando para no perder su salvación. Ahí anda en la orillita, ¿sí? Ay, a veces como que, ay, es que la carne me gana. Y no la carne asada, sino, ay, es que, ay, lo hago, no lo hago. Se la pasa ahí se la vive el cristiano común, intentando no perder su salvación, ¿sí? Esa es alguna de las características. Hablamos de un montón, ¿verdad? Hace 3-4 domingos. Ahora vamos a ver los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo también son salvos, pero los discípulos de Cristo no se pasan la vida luchando para no perder su salvación, sino que se pasan la vida predicando el Evangelio para que otros
sean salvos. Un cristiano nomás está pensando en su salvación. Un discípulo de Cristo ya sabe que es salvo y está pensando en la salvación de los demás, en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. Es otra gran diferencia, ¿sí? Y el discípulo de Cristo no se la pasa dándole instrucciones a Dios, sino que el discípulo de Cristo ora para recibir instrucciones del Padre. ¿Cómo andamos? He estado recalcando mucho esto porque quiero que te ubiques en qué categoría te encuentras. Si solamente eres un seguidor de Cristo, no vas a ser salvo y la palabra de Dios ordena que te arrepientas, ¿sí?, de corazón, para que seas salvo y te conviertas en un cristiano que da fruto de arrepentimiento, ¿sí? Y puedes quedarte ahí y vas a estar muy bien, te vas a ir al cielo, gloria al Señor. No haces nada malo, no estás pecando en ser solamente un cristiano común y corriente, ¿verdad? Un cristiano que es salvo, que tiene frutos de arrepentimiento. Pero si estás ahí y tú dices, sí, pero es que yo quiero ser un discípulo de Cristo, ¿sí? Hablamos también de lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. No cuesta lo mismo que ser cristiano, ¿sí? Los seguidores de Cristo solamente se aparecen cuando va a haber alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y había una multitud seguía a Cristo. Y lo seguían porque querían ver el show, el espectáculo. Estaban esperando que el Señor multiplicara la comida. Esos son los seguidores de Cristo. Ay, va a venir fulano predicador a tal iglesia. Ay, vamos, porque no, hombre. Y ahí van, seguidores de Cristo solamente, no son cristianos. Un cristiano verdadero y un discípulo de Cristo está plantado en la iglesia donde Dios le ha plantado. No se mueve. Un seguidor de Cristo anda donde haya espectáculo y show. Ay, va a haber un super seminario ultra mega espiritual donde van a explicar los 7 pasos para ser ¿qué les gusta? Un cristiano de poder. Y hay un montón de cosas. Y ahí anda el seguidor, ahí anda viendo a ver dónde hay show. El cristiano se ocupa de sus cosas en Dios, y el discípulo de Cristo se ocupa de la comisión y de las misiones que Dios le ha dado. A un cristiano Dios no lo comisiona a nada, ¿sí? Dios te ha dado una comisión. Bueno, si tienes una comisión es porque eres un discípulo de Cristo o estás en camino de convertirte en un discípulo de Cristo. Pero si Dios no te pela, y válgame la expresión, si Dios no te toma en cuenta para darte misiones, ¿sí?, o comisiones, bueno, todos tenemos la gran comisión, pero hablamos de la misión de los 12 discípulos. ¿Se acuerdan al principio que esto fue al principio del ministerio del Señor Jesucristo? Si Dios no te da misiones para llevar a cabo, es porque solamente eres un cristiano, y está bien, qué bueno. Pero no hay nada mejor que convertirte en un discípulo de Cristo, que tiene un precio. Ser cristiano exigía un precio, y ese precio ya fue pagado. ¿Quién lo pagó? Cristo en la cruz. Ahí no hay que pagar nada, ¿sí? Pero para ser discípulo, ¿quién tiene que pagar el precio? Señor, ¿qué más puedo hacer?, le dijo aquel joven. Y el Señor Jesús dice la palabra en otro libro de la palabra de Dios. Dice que volteó y lo amó y le dijo, ¿sabes qué? Te quiero conmigo. Quiero que seas mi discípulo. Eres un buen cristiano, pero ahora quiero que seas mi discípulo. ¿Qué tiene que hacer el joven? Ir y vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres y seguir al Señor Jesús. El Señor lo estaba llamando para ser discípulo, pero ese buen cristiano, ¿qué hizo? Dijo, no, me estás pidiendo mucho. Y dice la palabra de Dios que ¿qué hizo? Se volteó tristemente y se fue.
Y muy probablemente fue salvo, porque era un buen cristiano, ¿sí? Pero no llegó a convertirse en un discípulo de Cristo, porque el precio para ser discípulo de Cristo no lo paga Cristo, lo paga el discípulo, no lo paga el maestro. Cuando tú vas a una escuela a ser enseñado, ¿la escuela te paga a ti para enseñarte o tú pagas para ser enseñado? Uno es el que paga, el alumno. El discípulo es el que tiene que pagar el precio, ¿sí? El precio, dijimos, del ser discípulo, solamente lo está dispuesto a pagarlo aquel cristiano, ¿sí? Aquel cristiano que desea convertirse en discípulo de Cristo, ¿ok? Y el domingo pasado comenzamos a desmenuzar la situación de lo de la misión. Acuérdate, el título de esta serie es Los discípulos y su trabajo en Dios. Entonces ya empezamos a hablar acerca de lo que tiene que ver, a sentar bases para entrar a entender lo que es el trabajo del discípulo. Hablamos de la misión de un discípulo y para eso tocamos un punto muy importante, que es la gran diferencia que hay entre predicar sobre el reino de los cielos y predicar el evangelio. Vimos cuándo inició el reino o la predicación del reino de los cielos. ¿Cuándo se comenzó a anunciar el reino de los cielos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo? En Génesis. En Génesis. Acuérdense, el reino de los cielos. Vamos a, por eso estoy haciendo un repaso. Dijo un hombre muy sabio: voy regresando sobre mis propias pisadas, lo que ya hemos visto, porque quiero que lleguemos ahorita a entender bien la diferencia. El reino de los cielos, ¿sí?, fue anunciado que se establecería desde el libro del Génesis, cuando Dios mismo le dijo a la serpiente, ¿sí?, la simiente de esta mujer, tú la diste a ella en el calcañar, pero la simiente de ella te va a ir ¿dónde? En la cabeza. Y esa era la promesa de que iba a ser establecido el reino de los cielos, es decir, que iba a venir un redentor a recuperar lo que había perdido el propio hombre, Adán y Eva, ¿sí? Entonces, desde ahí comienza a predicarse el reino de los cielos. Vimos cuándo inició, en el Génesis, con la promesa del redentor. Vimos cuándo se pausó la predicación del reino de los cielos. ¿Alguien recuerda de los que están apuntando y tienen la cita? Búsquenle. Mateo, ¿qué? 16. Específicamente el verso 20. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? En el 20. No, para no hablar de todo, ya sabemos que es la declaración de Pedro reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios. Pero en el 20, el Señor Jesucristo les ordena que ya no prediquen más acerca del reino de los cielos. ¿Y qué les dice? Entonces, mandó a sus discípulos que ¿qué? Que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Hasta ahí se detiene la predicación. Desde el Génesis hasta ese instante se había predicado. Juan el Bautista, ¿qué predicaba? ¿Qué les decía a los judíos? Arrepiéntanse porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Algo muy importante que aprendimos en la palabra, de cómo la predicación del reino de los cielos es exclusiva de una nación. El reino de los cielos es para predicárseles ¿a quiénes? A los judíos, a los israelitas. Los mexicanos no tenemos ahorita por qué andar predicando el reino de los cielos, ¿sí? Todo esto lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde tomamos esto? San Juan 1:11. Me estoy yendo así muy rápido, espero que nada más para que se vuelvan a enganchar en lo que estamos hablando.
Antes de leer San Juan 1:11, esta predicación del reino de los cielos, ¿sí?, se pausó ahí en lo que vimos en Mateo 16:20. Ahora, ¿quiénes son los únicos que predican el reino de los cielos o predicaban el reino de los cielos? Los de Israel, ¿sí? Dijimos, si se pausó, entonces ¿cuándo va a volver a predicarse que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cuándo comienza esa predicación otra vez? Después del arrebatamiento. Se va a predicar por 7 años. Ahora, ¿quiénes lo van a predicar? Los 144,000. Dice la palabra ahí en Apocalipsis que van a ser 12,000 de cada tribu. ¿Y cuántos son 12 por 12? Pero esa es otra historia que vamos a ver más adelante de este mismo tema, al final, más allá al final. Pero quiero que vaya ubicando esto. Entonces, el reino de los cielos es una cosa, se detuvo, ¿sí? Y quiero que vayamos a San Juan 1:11. ¿Lo tienes? Versículo clave del cual quiero partir hoy. Dice la palabra: a lo suyo vino, el Señor Jesús vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. ¿Sí? De aquí partimos. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? A lo que vino en su primera venida del Señor Jesucristo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Usted y yo decimos, y hemos escuchado, que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Sí. Pero ahorita quiero que vayamos desmenuzando poco a poco esto. Originalmente, el plan A, y lo primero que tenía que ser cumplido, a lo que vino el Señor Jesucristo, fue a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿En qué ciudad iba a ser establecido el reino de los cielos? Jerusalén. Dice el verso 11: a lo suyo vino, a establecer su reino vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los israelitas. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? Si tiene una duda, pregúnteme ahorita, con confianza. Giselle, te veo cara de duda. ¿Hay alguna duda? De verdad, con confianza. Aunque diga, ay, van a reír de mí, no se preocupe. Sí, vamos a reír. Si estamos claros en esto, el reino de los cielos es una cosa, predicar el reino de los cielos y predicar el evangelio son dos cosas distintas. ¿Sí voy claro? Chamacos, adolescentes, niños, hermanas, Iván, ¿voy claro? Es que veo varios signos de interrogación hacia arriba de varias cabezas. Los veo con cara de what, algunos. Como que, no sé si están así como que tratando de recordarlo el domingo pasado, ¿no? Acá, la maquinaria, todo lo que da. Ok, entonces, le digo, de aquí quiero partir. Versículo 11: a lo suyo vino a establecer el reino de los cielos. Ahora, a establecer el reino de los cielos físicamente, no espiritualmente. A establecerse como rey de los judíos. Y los suyos no le recibieron. A eso vino el Señor Jesús originalmente. Verso 12: mas a todos los que le recibieron, quiero que subrayes esta palabra en el versículo 11. Dice que los suyos no le ¿qué? No le recibieron. Subraya ahí recibieron. No le recibieron. Y luego versículo 12: mas a todos los que sí le recibieron, ese sí va implícito. Mas a todos los que le recibieron, y ya no está hablando de los suyos, si se fija, no dice más de los suyos los que lo recibieron, no, está hablando de todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por la voluntad de Dios.
entre el versículo 11 y el versículo 12 existe una gran diferencia que es necesario que la entendamos, que la comprendamos. Aquí hay un parteaguas, hermanos, entre el verso 11 y el verso 12. Es decir, una situación sucede en el versículo 11 y otra situación totalmente diferente está hablando en el versículo 12. En el versículo 11 se implica solamente a los judíos, no a los gentiles. ¿Sí? No está hablando del evangelio, está hablando de la predicación del reino de los cielos a los judíos, a los de Israel, aquí en la tierra. Ese reino de los cielos, pregunto, ¿va a ser establecido o no va a ser establecido? Sí. ¿Cuándo va a ser establecido? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque ya vino una vez a establecerlo, pero su pueblo lo rechazó. Pero en la segunda venida, Él va a llegar y va otra vez, y ahora sí lo va a establecer. También vamos a hablar de esto más adelante. ¿Dónde va a ser establecido? Si en la primera fue en Jerusalén, la segunda, ¿dónde va a ser establecido? También en Jerusalén. Así que dice la palabra que todo ojo le verá, ¿sí? ¿Dónde cree que va a descender? El Señor Jesucristo está físicamente en carne y hueso, ¿sí? ¿Dónde va a descender el Señor Jesucristo? ¿En qué parte del planeta? ¿Dónde va a bajar? En China, en el DF, en Banamichi, en Jerusalén, hermanos. Allá vamos a ir, hermano. ¿Ha ido alguna vez a Jerusalén? ¿No? Un día vamos a ir. Porque allá es donde el Señor va a establecer su trono. Más adelante vamos a ver, a lo mejor ahorita se me quedan viendo así como que, caray, nunca había oído eso. Bueno, vamos poco a poco, ¿sí? Ahora, todo eso va a ser en la segunda venida. Pero hablamos del versículo 11. Versículo 12, aquí cambia todo, hermanos, porque implica algo que vamos a llamar plan B. Aunque cuando escuchamos plan B, como que suena a que el plan A no funcionó, ¿verdad? Entonces en las películas, ¿qué dice? Es hora de implementar el plan B, órale, y empieza, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a decirlo así, entendiendo que el plan A sí funcionó, hermanos, ¿sí? Porque todavía el plan A está vigente. El plan A se va a llevar a cabo y se va a cumplir. Pero Dios tenía deliberadamente todo establecido para que el plan original de establecer su reino entre los judíos fuera pausado, hermanos. ¿Y eso sabe para qué? Para ampliar al resto de la humanidad la salvación, y no solamente a los judíos, a los israelitas. El plan de Dios era que también los mexicanos, los gringos, los colombianos, ¿sí?, los de Grecia, todo mundo tuviera la misma oportunidad de ser salvo, ¿sí? Dice la palabra, los suyos no le recibieron. Los judíos, hermanos, no le recibieron. Y al no recibir al Señor Jesucristo como Rey de los cielos, esto abre la puerta a que se amplíe la salvación a toda la humanidad. No solamente a los que por descendencia sanguínea. Usted y yo somos mexicanos porque nacimos en México, y lo más probable es que nuestros papás, abuelos y tatarabuelos pues sean mexicanos. A lo mejor emigraron algunos, pero ya desde ahorita nosotros somos mexicanos porque aquí nacimos. Nosotros somos cristianos porque, número uno, somos seguidores de Cristo. Principalmente hemos recibido a Cristo, pero lo principal, hemos nacido en Cristo. Y si yo nazco en México, me llamo mexicano. No me importa si mis papás son rusos,
o son polacos, ¿sí? Si yo nazco en México, soy mexicano. Así que si yo nazco de nuevo en Cristo, soy cristiano. Por eso los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, ahora somos llamados cristianos, hermanos, porque nacimos en Cristo. Ya no es como antes, como en la primera parte del pacto, donde el reino de los cielos era solamente para los descendientes de Abraham. Abraham le fue prometido, Israel era la descendencia de Abraham, sino que ahora, hermanos, también los que no somos engendrados de sangre, dice la palabra del Señor, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora tenemos la misma oportunidad que los judíos, ¿sí? Debemos de comprender algo, ¿sí? Hablando entre el versículo 11 y el versículo 12. Debemos de entender que Cristo, hermanos, sí cumplió su parte con los judíos. Cristo cumplió lo que a Él le correspondía para establecer el reino de los cielos. Su parte en venir a establecer el reino de los cielos en Jerusalén. Dedicó 3 años a tratar de convencer a los judíos de que Él era en el que se cumpliría la promesa que estaban esperando. Los judíos estaban esperando el Redentor, el Salvador, el Libertador, aquel que iba a establecer ese reino de los cielos tan anunciado y prometido, ¿sí? Y por 3 años el Señor Jesucristo, ¿usted no crea que el Señor Jesucristo se la pasó predicando a todos? El Señor Jesucristo les predicó por 3 años a los israelitas exclusivamente. Vemos eventualmente que Él hace milagros, ¿sí? La samaritana, vemos gente que era gentil, que no era del pueblo de Israel, que en una ocasión hasta le dice el Señor Jesús, le dice, ¿y por qué he de darle yo a los perrillos lo que le pertenece a los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque esa mujer no era de Israel, no era judía, ¿sí? Entonces, por 3 años, el Señor Jesucristo, quiero que entendamos esto, porque muchas veces hemos pensado toda la vida que el Señor Jesucristo los 3 años estuvo predicándole a todos. Ay, no, a los griegos y a los samaritanos. No, el Señor Jesucristo vino a predicar, porque dice la Biblia muy claramente, a lo suyo vino. ¿Y cuál fue lo suyo? Establecer el reino de los cielos. 3 años estuvo el Señor Jesucristo predicándoles que se arrepintieran, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos entendieran a través de las señales y maravillas que Él hacía, que Él era el enviado del Padre, ¿sí? Pero, aunque Él sí cumplió su parte, los judíos no cumplieron su parte. Ellos fueron los que fallaron, hermanos. Los judíos no le recibieron como rey. ¿Cuál era la parte del Señor Jesucristo? Predicar, hacer señales, vivir una vida santa. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál era la parte de los judíos? Recibirlo como el Rey de los cielos. Pero no lo quisieron. Se les hizo poca cosa. Para ellos, el Señor Jesucristo solamente era el hijo del carpintero, ¿sí? Pero es ahí, hermanos, justo ahí, en el versículo 12, donde el Señor Jesucristo, después de haber cumplido todo, Él sí cumplió su parte, y los judíos, después de haberlo rechazado, el Señor queda libre del compromiso exclusivo con los judíos. Yo ya te hablé, yo ya vine, incluso entré a Jerusalén. Y leemos en la Biblia que la entrada triunfal a Jerusalén, eso no es parte de los originales, eso fue añadido por gente que le puso los versículos y los capítulos a la Biblia, ¿sí? Esa entrada triunfal, hermanos, no tuvo nada de triunfal, porque triunfal hubiera sido que Jerusalén lo recibiera el Señor Jesucristo como el Rey de Reyes que es.
Pero vimos también la semana pasada o antepasada que quiénes eran los que iban gritando ahí, dándole la gloria y recibiendo con honores al Señor Jesús. ¿Eran los de Jerusalén? ¿Quiénes eran? Los discípulos. Una multitud, no sé de qué tamaño, que ellos eran los que andaban junto con el Señor Jesús para allá y para acá. ¿Sí? Ellos mismos, ¿sí?, fueron los que lo recibieron. Jerusalén no salió, hermanos. Ni una puerta de Jerusalén se abrió para recibir al Señor Jesucristo como Rey de Reyes. Por eso el Señor Jesucristo lloró afuera de Jerusalén y dijo: si supieras que este es tu día, este es tu día, Jerusalén, y lo estás despreciando. ¿Sí? Pero eso, hermanos, el que Cristo se haya cumplido y los judíos lo hayan rechazado, dejó libre al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: listo, yo ya cumplí con los judíos. Y Él mismo abre una brecha por la que usted y yo podemos entrar ahora a la vida eterna. A causa de que los judíos lo rechazaron, esa brecha se abrió. Los judíos solamente tenían que haberlo recibido como rey físicamente, en lo natural, ¿sí? Porque el reino de los cielos será un reino no espiritual, sino natural, que se establecerá aquí en la tierra. Pero no lo quisieron recibir. Y ahora usted y yo y la humanidad entera tenemos, hermanos, la misma oportunidad que tuvieron los de Jerusalén: recibirlo o no recibirlo como rey. Pero no en lo natural ahora, porque nosotros no somos en lo natural, sino ahora en lo espiritual. Dice el versículo 11: mas a todos los que le recibieron, ¿sí?, a los que creen en su nombre, o sea, en su nombre se refiere a que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es en este punto donde se hace necesario que alguien pagara la deuda de la humanidad eterna. Y esa responsabilidad fue tomada por el único responsable de la creación, ¿sí?, de la creación del mundo, de la creación del universo, de los planetas, de los animales, de los hombres, etc. Colosenses 1:15, acompáñame. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios creó todo? ¿Ha visto a un padre haciéndole, no sé, algún juguete a su hijo? Haciéndole alguna casita para las muñecas a sus hijos. Poniendo estantes, Colosenses 1:15, poniendo estantes para que sus hijos pongan ahí algo, creando algo para sus hijos. Mamás, ¿lo han hecho? Sí, yo creo que todos como papás y mamás hemos creado algo para nuestros hijos. Quiero que entendamos, hermanos, cuál es el motivo de que usted y yo existamos. ¿Por qué existe el árbol que está allá afuera? ¿Por qué existe Marte? ¿Por qué existe el sol? ¿Por qué existen los ríos, las plantas, lo que está debajo del suelo, en los mares, hermanos? ¿Sí? Colosenses 1:15, ¿lo tenemos? Aquí habla del Señor Jesucristo y dice que el Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora fíjate, verso clave 16. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades. Esto nos está hablando que hasta los ángeles fue creado, ¿sí?, por Cristo, para Cristo. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, para que en todo Él sea el primer lugar, lo más importante, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Verso 20. Y por medio de Él, y aquí está la clave, ¿y por medio de quién? Y por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Quién iba a reconciliar todas las cosas que se perdieron cuando el hombre pecó en el huerto del Edén? Por medio de Él, por medio de Cristo, ¿sí?, de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Todo gira alrededor del Señor Jesucristo, hermano. Porque el Padre hizo todo para su Hijo. Porque el centro de todo, dicen, ay, no, es que el centro del universo es el sol. Y si el sol se mueve, todo depende. No. El centro del universo es el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que todo subsiste por Él solamente. ¿Sí? Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Perdón, la sangre de su cruz. ¿La paz entre quién? ¿Entre el diablo y el hombre? Pregunto. No. La paz entre el hombre y el Padre. ¿Contra quién pecó Adán y Eva? ¿Contra Satanás? Contra el Padre. Sí. Vayamos desmenuzando esto. Sí, mira, para el reino de los cielos no se necesitaba esto, solo que su pueblo en lo natural, los de Israel, lo recibieran. Pero para reconciliar al resto de la humanidad y de la creación, como lo acabamos de leer, con el Padre, ¿sí? Solamente su dueño original. ¿Quién es el dueño original de toda la creación? Cristo. Aquel por el cual se crearon todas las cosas, aquel para quien se crearon todas las cosas, y único dueño de todo lo que existe, era necesario que Él mismo reconciliara, ¿sí?, a la creación consigo mismo. Y para esto había que pagar un precio. Y ese precio, dice la palabra de Dios en el verso 20, al final, que era el precio de sangre. ¿Sí? Y eso no tenía nada que ver con establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Ya vamos entrando a otro tema, hermanos. Ya estamos empezando a hablar de la reconciliación de la humanidad completa, ¿sí?, con Dios. Por eso existe un cambio de planes entre el versículo 11 y 12 que leímos hace rato. Sí, aunque ya les dije que con esto no es como que el plan A no funcionó. No, Dios en su amor y misericordia, ¿sí?, Él permitió que fuera rechazado el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que pudiera haber el plan B de reconciliar a toda la creación de nueva cuenta con el Padre.
¿sí? Aunque sabemos que el plan A todavía está vigente hasta la segunda venida de Cristo, va a seguir. Pero en el nuevo plan, hermanos, en el primer plan nuestros nombres no estaban incluidos, pero en el segundo plan, en esa reconciliación, tu nombre y el mío sí están incluidos. Porque incluye no establecer un reino físico, sino el establecimiento de un reino espiritual, no una ciudad física, sino un trono establecido en el corazón de toda aquella persona que la palabra clave, hermanos, a lo suyo vino y los suyos no, ¿qué? No le recibieron, pero los que sí le reciben como ¿qué? Como rey, como salvador, hermanos. Y la clave es que Él establece su reino, ¿sí? Su trono en el corazón de aquellos que le hemos recibido como rey, cosa que los judíos no hicieron, hermanos. ¿Sí? Ahora, el precio, como toda la vida, hermanos, esto también tenía un precio, el precio de redimir, de recuperar la humanidad entera. ¿Por qué no solamente dijo el propio Señor Jesucristo cuando era el Verbo, antes de convertirse en hombre, o el Padre, por qué no solamente dijeron, así como hizo con su palabra, que existieran los planetas, que existieran las lumbreras? ¿Por qué no solamente perdonó al hombre y dijo, bueno, vamos a hacer como que no pasó nada? Mamás son muy a veces pasalonas en este aspecto, mucho más que lo que somos papás. Mamá, yo no lo voy a hacer. Ya lo he hecho como 20 veces el chamaco, lo mismo, ¿no? Ahora sí, ya no lo voy a hacer. No, te voy a castigar, te voy a castigar. No, yo no lo voy a hacer. Bueno, ándale, te voy a dar chance. ¿Ya? Sí, las mamás son más pasalonas. Sí. El padre, ¿por qué no podía hacer eso? ¿Por qué no podía decir, bueno, la regaste, Eva, te saliste, Eva? Bueno, vamos a hacer como que no pasó nada, otra vez, vamos a ponernos en el huerto del Edén, y pues ya. ¿Qué acaso Dios no tiene el poder de hacer eso? Claro que sí. Pero nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios que no va a contradecir las mismas reglas que Él pone, hermanos. Y había un precio que se tenía que pagar. Y la ley establecía en aquel entonces que cuando alguien era vendido como esclavo, al no poder pagar una deuda, ¿sí? ¿Recuerdan la historia de los hijos del profeta que se murió con Eliseo? ¿Sí? Que fue la viuda y le dijo, ay, tú sabes que mi esposo ya se murió y dejó muchas deudas. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Ve, consigue ollas y tráete el aceite. ¿Se acuerdan de esa historia que la vimos? ¿Sí? ¿Qué iban a hacer con los hijos del profeta? Llegaron los acreedores, o sea, los que les debían, y se iban a llevar a sus hijos. ¿Sí? Entonces, la ley, hermanos, para un esclavo que no podía pagar su deuda, o para alguien que había perdido su propiedad y que estaba en bancarrota y no podía pagarla, ¿sí? No podía ir el vecino y decir, oye, bueno, pues yo voy a pagar la deuda de mi vecino. Órale, yo tengo dinero y ahí está, órale ya. No, había una ley, hermanos, una regla de que no cualquier persona podía redimir, ¿sí?, a alguien que era esclavo de otra persona por esa deuda. Y esa ley la encontramos en Levíticos 25:25. Levíticos 25:25. No cualquier persona podía pagar la deuda, aunque tuviera dinero. Levíticos 25:25. Alguien léalo, por favor. Si bostezan, bostecen para abajo, por favor. No me distraigan. Por favor. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera dado. ¿Quién era el que podía llegar a redimir esa pérdida? Solamente un
pariente. No podía ser un amigo, tenía que ser pariente, ¿sí? Y por eso, hermanos, es que el Verbo, o sea, el Señor Jesucristo, se tuvo, hermanos, que hacer pariente nuestro. ¿Cómo? Tuvo que hacerse hombre. Por eso es la razón por la cual Cristo, el Verbo, siendo Dios en su majestad, antes de convertirse en humano solamente era espíritu. Y no se podía medir su grandeza, ni su tamaño, ni su poder, ni su majestuosidad. Pero siendo solamente espíritu, Él no podía venir a pagar el precio y redimirnos. Tenía que hacerse... ¿Quién fue el que pecó? ¿Un ángel? No. ¿Un espíritu? No. ¿Quién fue el que pecó y perdió el reinado, el señorío que el Padre le había entregado? Un hombre. Entonces, un hombre, ¿sí?, tenía que redimir, entonces tenía que ser pariente. Por eso el Señor Jesucristo se tuvo que hacer pariente. Por eso se hizo hombre, para poder convertirse en nuestro pariente y así tener derecho legal para pagar la deuda, hermanos, y redimirnos. Y quiero señalar que esta deuda no sería pagada a ningún hombre, ni siquiera al diablo, como enseñan los redimidos y no sé si otros tantos, ¿sí?, que enseñan de que, ay no, que Cristo que descendió allá al infierno y lo golpearon porque allá pagó todo. Ay, mentira. La deuda, ¿con quién la tenía? ¿A quién se le tiene que pagar la deuda? A Dios, al Padre. Por eso dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo, ¿sí?, Él muere en la cruz, ¿sí?, la deuda fue en ese momento cancelada. Él se presentó la sangre que era el precio para poder cancelar esa deuda, hermanos, ¿sí? ¿Por qué no se la pagó a Satanás? Porque el mayor no puede estar sometido al que es menor. Y Cristo es y será siempre mayor que Satanás. Que hasta el día de hoy Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios de lo que hace. Tiene que decirle a Dios dónde anda, a dónde va a ir, ¿sí? Y tiene que pedir permiso al Padre para hacer cualquier cosa que Él quiera hacer, ¿sí? Así que la deuda sería pagada a aquel que es la máxima autoridad, y ese es nuestro Padre Celestial. Cristo se ofreció a sí mismo como pago de esa deuda y presentó ese pago ante el Padre. Y el Padre lo que hizo fue perdonar a la humanidad, pero ojo, solo a aquellos que, y la palabra clave, reciben a Cristo como Rey y Señor en sus vidas. ¿Se fijan qué importante es recibir a Cristo? Porque los judíos se perdieron y están como están porque no recibieron a Cristo como Rey, en lo natural, ¿sí? San Juan 14:6. San Juan 14:6. Por eso encontramos este versículo aquí. Hay alguien que abrió el camino al Padre. Cuando usted y yo oramos, ¿a quién debemos de orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Padre. Por mucho tiempo se enseñó aquí que al Espíritu Santo se le tenía que orar. Oh Espíritu Santo, toma el control de todos. Espíritu Santo, tú disciernes. Espíritu Santo, tú transforma esta vida. Espíritu Santo, ¿en alguna parte de la Biblia que se le ore al Espíritu Santo? El propio Señor Jesucristo, cuando le dijeron a los discípulos, Señor, enséñanos a orar, ¿qué fue lo primero que dijo el Señor Jesucristo? Padre nuestro, ¿sí?
El Espíritu Santo, Él actúa de una manera que es el que está aquí en la parte de la Trinidad de Dios, que está aquí con la iglesia, ¿sí? Pero a quien usted y yo hablamos y con quien nos arreglamos es con el Padre, hermanos. Nomás que mira, muy inconscientemente es más fácil hablar con el Espíritu Santo y aún con el Señor Jesús, con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque mira, hablar con el papá, ¿verdad que no es lo mismo que hablar con un hermano o con... ¿Verdad que no? ¿Verdad que da más miedo? Padre, aquí estoy para que me digas. Porque cuando, fíjense, en esta tendencia del Espíritu Santo mal aplicada, de hablar del Espíritu Santo, la gente lo hacía y lo hace desde una perspectiva como si el Espíritu Santo estuviera a servicio nuestro. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, haz esto. O sea, ¿sí me explico la actitud? Pero dile al Padre eso. ¿Verdad que no? Yo he escuchado a hermanos, y está bien, yo lo respeto mucho, que al Padre, si usted quiere, Padre, le hablan de usted a Dios, cosa que es correcta. No, tampoco es incorrecto hablarle de tú, ¿sí? Pero hay una reverencia al Padre. ¿Dónde nos quedamos? San Juan 14:6. Sí, San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. El problema, hermanos, y aquí llegamos a una encrucijada, y es esta: solamente había una persona que podía pagar el precio al Padre, precio de sangre, o sea, tenía que morir y recuperar la libertad del hombre. Pero entonces, y fíjate en esta pregunta, ¿cómo iba a convertirse en rey aquel que para ganar la libertad de su pueblo tenía que morir? O sea, o se convertía en rey o moría, porque pues ya muerto pues no podía ser rey, ¿sí? Es decir, si moría ya no llegaría a ser rey, y si no moría pues no podría recuperar lo que se había perdido. Y aquí es donde se pone en marcha un plan que se estableció desde antes de la creación del mundo y que Dios mismo anunció en el Génesis. Cristo, hermanos, da su vida, pone voluntariamente su vida para redimirnos y pagar el precio. Hasta ahí Satanás era lo que conocía, hasta ahí era lo que Satanás sabía que iba a suceder solamente. Y por lo cual, cuando Cristo estaba en la cruz y muere, Satanás dijo: ya la hicimos, lo matamos, ya no va a haber rey, ya no se va a establecer el reino de los cielos, ¿sí? Satanás era lo que quería acabar con el Señor Jesucristo, porque si estaba muerto ya no podía haber rey, porque Él era el único, Él es el rey. Él pensó que lo había logrado al asesinarlo, y de esta manera Satanás sería el rey. Pero no contaba con la parte en la que Cristo iba a resucitar. Eso era lo que Satanás no sabía. No contaba con eso. El diablo no se esperaba el contragolpe de Dios, hermanos, y fue inesperado para el enemigo. Y es aquí, en ese instante, donde comienza lo que nos interesa a usted y a mí: la predicación del Evangelio. Aquí es donde empieza la predicación del Evangelio. Le voy a decir por qué. Evangelio significa literalmente buenas nuevas. Eso es lo que significa Evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas no son que Cristo murió. A veces le hemos preguntado a la gente: oye, ¿cuáles son las buenas nuevas? Pues que Cristo vino a morir por nosotros. No, esas no son las buenas nuevas, ¿sí?
Las buenas nuevas tampoco es que pagó el precio, porque qué bueno que lo pagó. Las buenas nuevas vienen en el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 1. Porque si no, nada más nos quedamos con que Cristo murió, pues no son buenas nuevas, porque nos quedamos sin rey. Mateo 28, 1, desde ahí vamos a ver. Aquí nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Amén, ahí está. Oremos, hermanos, con micrófonos nuevos. La resurrección de Cristo, y nos dice que fue todo lo que sucedió, ¿sí? Versículo 5, hay dos mujeres, ¿verdad? María Magdalena y la otra María, que así se le llama, ¿sí? Fueron al sepulcro, vieron un ángel que estaba ahí, que descendió del cielo y removió la piedra. Dice que su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Verso 5. Mas el ángel respondiendo, dijo, ¿a quiénes? A las mujeres, o sea, a las Marías: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y aquí comienza el Evangelio, hermanos. Aquí da inicio el Evangelio en el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Gloria al Señor. Y las buenas nuevas, hermanos, es que Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ya vimos lo que es el reino de los cielos. Ya vimos por qué fue necesario que sucedieran todas las cosas, por qué Cristo tuvo que morir. ¿Sí? Y vemos ahora dónde inicia el Evangelio. Las buenas nuevas son que el rey que pagó la deuda no se quedó muerto, sino que vive. El rey está vivo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Regresamos a San Juan 1:11, con esto termino. El Evangelio, les decía, son las buenas nuevas, ¿sí? Cristo pagó la deuda. Era el único capaz de pagar la deuda. Era el único capaz de ser el rey de reyes, el rey de establecer el reino de los cielos, ¿sí? El diablo pensó que ya había muerto y que ya había acabado con él, que ya lo había hecho. No contaba con que Cristo iba a resucitar. Y cuando Cristo resucita, es cuando el ángel les dice, ¿saben qué? Vayan y den el Evangelio. Díganle a los discípulos que Cristo no está muerto, que Cristo resucitó. El Rey está vivo. San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya lo vimos, hermanos. El reino de los cielos, los judíos. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre por descendencia, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora, hermano, ese pariente nuestro que resucitó, que pagó nuestra deuda y nos redimió, está buscando discípulos que se encarguen de hacer dos cosas. Y de aquí voy a partir el próximo domingo, si Cristo no viene antes, ¿sí? Si no me desvelo, que si me desvelo yo tampoco vengo. No, no es cierto, ¿sí?
hizo dos cosas. Y nos encargó dos cosas a los discípulos. Número uno, enseñarle a la gente que Cristo es el Salvador. Ese es el número uno. Y número dos, enseñarle a los cristianos cómo vivir y conocer a su Salvador y Rey Jesucristo. Y de esto vamos a hablar el próximo domingo. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por la paciencia, Señor, que tienes con cada uno de nosotros.